¿No ves, Muy poco. ¿Es un mate? Bueno. Una vez una nena flaca y un gnomo, un viejo peticito. El ogro es un señor con 4 patas y las brujas, señoras con verrugas que barren la cocina de su casa. Oh, oh, oh. El cuco es como el duende y los fantasmas, gente que nunca oí y todos hablan. Cuánta imaginación para imaginar por no querer ver la realidad. Oh, oh, oh. Esta es la realidad. No hay por qué mentir. La imaginación es otra cosa. 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 Es darle 2 orejas a quien no puede oír. Uno de los problemas que tienen que sufrir los sordos es que están sometidos a situaciones sin previo aviso. Las cosas aparecen y desaparecen rápidamente y solo dependiendo de su campo visual. Esto produce un grado de ansiedad muy grande y de intranquilidad y temor. Cuando la gente habla, están hablando de espalda, en otro lado, y nosotros pensamos que ellos están hablando de nosotros, y no podemos, somos más, o sea, que no aceptamos, y somos muy desconfiados, por ahí no podemos equivocar. Pero en realidad nunca nos equivocamos. Tirarirarara, lirarirararirarara. Es mucho. Tirararirarara, tirarirarara, tirarara. Para el otro lado. Tirarirarara. Acá me subo la escalerita. La escalerita, no es tan fácil subir la escalerita. Los diarios nos informan sobre los hechos más importantes que suceden en nuestro país y en otros países del mundo. También nos informan sobre... Empieza otra vez, no me gusta. ¿Me gusta jugar con el pajarito? No, no juegues con el pajarito, estudia. ¿Cómo se desarrolla el código lingüístico? Se desarrolla básicamente en 2 ejes fundamentales. El eje sintáctico, fonológico, que es el que permite el decir, el que permite formar palabras, estructurar oraciones. Alrededor de los 5 años, el niño tiene un dominio completo de la estructura de la lengua. Por otro lado, en forma simultánea e interactiva, está el eje semántico, es decir, de los significados de las palabras, que nunca termina su curso de desarrollo y que es el que permite
elaborar conceptos, formular juicios. En el caso del niño sordo, yo diría que el aprendizaje del lenguaje oral no es una tarea fácil, porque quienes nacen privados del sentido de la audición no desarrollan espontáneamente el lenguaje oral, que es la forma más eficaz que tenemos los seres humanos para interrelacionarnos. Llegamos a la conclusión de que el chico sordo no aprende a hablar simplemente porque no escucha, no puede aprender un lenguaje que no oye. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos valemos de otros medios. Enseñamos usando, por ejemplo, la lectura labial, que es enseñarle al chico a descubrir un mensaje a través del movimiento de los labios. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar cómo se llama tu mamá, reiteradas veces tendrá que ver en mi boca mamá. Papá. Mira, así vamos, mira. Mamá. Flojita ahí, flojita, flojita. Mamá. Mamá. Muy bien. Otra cosa que hacemos es enseñarles articulación. Es una cosa bien compleja. Es enseñarles fonema por fonema, sílaba por sílaba, luego palabras, y todo relacionado con lenguaje. No. Mira, mira, mira. Mira qué cosa, mira. Ahí está mejor. Mira, mira, Betina. Soldado. Soldado. ¿Qué soldado? Muy bien, muy bien. El abuelo paga. En el presente, o hasta el presente, se les ha exigido a las madres que sean reeducadoras antes que madres. Reeducadoras en el sentido de la transmisión de palabras, de esa palabra vacía, de esa palabra como pato, como mamá, como sopa, como torta, pero vacía de significaciones afectivas, vacías de sentimientos, vacías de emociones. Por eso, desde el punto de vista psicológico, es más importante que la mamá sea mamá antes que reeducadora. Alejandra, ¿en cuántas partes vas a dividir el entero? 6. En 6. En 6 partes iguales. Muy bien. Cuando Alejandra recién ingresó al colegio, yo tenía que pasar toda una tarde allí. Llegaba a las 11 de la mañana y me retiraba a las 6 de la tarde. Es decir, que yo la llevaba a almorzar ahí cerca, nos quedábamos todo el día, yo observaba las clases, trabajaba con un grupo de chicos adentro del colegio, es decir, para aprender. Flaco, ¿te la otra vez? Mira. Implantada, gira al otro lado, ¿te acuerdas? Y me trae la tirarari. Che, Ferrari, ¿esto está seguro? Sí, está todo previsto. Todo previsto. Todo previsto, está todo en el aire esto. En los institutos nacionales de sordos existe un lenguaje gestual, un lenguaje que no les fue enseñado a los sordos, un lenguaje que fue inventado por ellos mismos ante la imperiosa necesidad de comunicarse que tiene cualquier ser humano. Es un lenguaje que expresa conceptos, trabajo, tonto, mamá. Este lenguaje es reprimido por las profesoras de sordo, porque es hacerle seguir el camino fácil hacia la comunicación y tal vez dificultar el aprendizaje del lenguaje oral. Yo egresé del instituto convencida de que solo el método oral puro podía integrar un sordo a la sociedad. Pero después de 25 años de trabajo, tengo que reconocer que hay sordos que no llegan a oralizarse. Y yo no puedo dejar de preguntarme qué se hace con ellos y qué haremos en el futuro con ellos. ¿Qué pasa cuando un niño sordo no logra oralizarse? Nosotros creemos que ante esa circunstancia deben dársele todos los medios posibles de comunicación. Lo único que no es válido para ello es incomunicarlo.
porque sin duda ningún ser humano puede permanecer totalmente aislado de la sociedad. Cuando Carol Paden habla del carácter sagrado de las manos del sordo, se refiere al hecho de que las manos del sordo son el objeto de uno de los mayores conflictos culturales con el mundo de los oyentes. Para nosotros, los efectos de una metodología oralizadora compulsiva fueron un desastre. Inclusive, mi hija corría el peligro de un autismo secundario, es decir, de tener, además de los problemas que ya tenía, un problema psicológico. La lengua de las señas es la lengua natural de la persona sorda. Es la lengua que la comunidad de sordos en cualquier parte del mundo ha creado para comunicarse. Es la lengua que el niño sordo puede adquirir, puede incorporar por sí mismo. El método es el método oral, el método oral puro. Por otra parte, este país tiene una tradición en ese sentido. Este país fue siempre oralista. Desde la fundación de los institutos nacionales fue oralista. Así que en ese sentido no cabe ninguna duda. El oralismo es el método de elección. Y el éxito se mide cuando la palabra pasa a ser instrumento de pensamiento. Instrumento único de pensamiento. Cuando otro sistema de comunicación compite con el de la lengua hablada, uno de los dos pasa a ser segunda lengua y uno de los dos exige una traducción del primero. De tal manera que si fuera, desgraciadamente, métodos no orales los que llegaran a ser instrumentos de pensamiento, el sujeto estaría limitado a situaciones absolutamente concretas. Pretender que se modifique la persona sorda solamente me parece un error. Creo que se tiene que modificar la familia, que se tienen que modificar también los oyentes para poder realmente relacionarse con el sordo. No tengo hambre. Deja comer igual. Pero no tengo hambre. ¿Te gustaron los juegos? Sí. Divertido. A mí me encanta porque es muy divertido. Una vez una nena flaca y un gnomo, un viejo peticito. El ogro es un señor con 4 patas y las brujas, señoras con verrugas que barren la cocina de su casa.